Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, está muy contento en Jerusalén porque se ha abierto ahí la embajada de Estados Unidos, se ha trasladado desde Tel Aviv. Esa promesa de ese traslado la había hecho el presidente Donald Trump, que está a 3 cuadras de aquí hace algunos meses. Pero esto tiene una complicación y aquí hay que echar mano de las cuestiones históricas. Primero, hoy 14 de mayo el Estado de Israel cumple 70 años. Fue creado el 14 de mayo de 1948 por las Naciones Unidas. Y además se establecieron unos límites ahí. Pero ¿qué ocurrió? Incluso al día siguiente empezó una de las varias guerras que ha habido entre los israelíes y los palestinos. Muchos años después, en 1966-67, vino la Guerra de los 6 días, momento en el cual el Estado de Israel ocupó, y esa es la expresión que usan las resoluciones internacionales, la zona este de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad de casi 900.000 habitantes, muy importante porque es una ciudad venerada por las 3 religiones monoteístas, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Luego, como consecuencia de esta ocupación de Jerusalén de la parte este, repito, según dicen las resoluciones de las Naciones Unidas, varios países, o la inmensa mayoría de los países, o todos los países de la ONU decidieron trasladar, en protesta por esa acción del Estado de Israel, trasladar sus embajadas a Tel Aviv. Ningún gobierno estadounidense se había atrevido a moverla a Jerusalén como quería el Estado de Israel. Bueno, Trump lo ha hecho, y además lo ha hecho en una ceremonia en donde está un subsecretario de Estado estadounidense, en donde está su hija Ivanka Trump, donde está su yerno, que es judío, el señor Jared Kushner, y en donde hay una serie de empresarios estadounidenses y empresarios del Estado de Israel. ¿Qué ha ocurrido con esto? En la Franja de Gaza, que es una zona que tiene 360 kilómetros cuadrados, donde viven otras 1.900.000 personas, ha habido protestas como consecuencia de esto, y ha habido hasta el momento 41 personas muertas y casi 2.000 personas heridas. Aquí la pregunta es, teniendo en cuenta todo este panorama y considerando que mañana se celebra lo que los palestinos llaman la Nakba, es decir, la catástrofe, como consecuencia de lo que pasó tras la Guerra de los 6 días, ¿se equivocó Donald Trump con esta determinación? Y se lo pregunto a usted, que ha ido al menos 6 veces a Israel. Sí, yo, para ponerlo en contexto, me acuerdo la primera vez que fui en 2002, la intifada muy cruenta de aquella época, en que todavía había terrorismo palestino suicida, ¿no? Con bombas que se explotaban en Jerusalén, sobre todo de una forma alarmante, ¿no? Recuerdo yendo a finales de aquella década de 2009 y el foco de la violencia ya se había empujado a Gaza, ¿no? Cisjordania estaba tranquila, pero Gaza, recuerdo los cohetes lloviendo sobre Israel desde Gaza, o sea, para que recordamos los conflictos que ha habido de las dos partes. Y recuerdo que la embajada americana, que seguía esta política que tú dijiste internacional de mantenerse en Tel Aviv por las razones que explicaste muy bien, hacía, aunque Estados Unidos es un acérrimo aliado de Israel, tenía un consulado en Jerusalén que intentaba mediar entre las dos partes y mantenía una relación con el Estado palestino, ¿no? Porque es un polvorín todo aquello. Y esta decisión de Trump ahora responde, como dijiste tú, a una promesa, es un gesto simbólico muy bienvenido en Israel, porque Israel se siente muy, sobre todo en Europa, no muy apoyada y sí siente esta alianza con Estados Unidos y esto lo reafirma. Pero ¿a qué precio? ¿Hacía falta hacerlo ahora? O sea, mucha gente critica eso también en Estados Unidos del establishment de política exterior, porque el resultado es lo que hemos visto, ¿no? O sea, no responde a más que una cosa política de Trump de decir, voy a mostrar que soy el más gran aliado de Israel. En sí, que Estados Unidos muestra que es un aliado ferviente de Israel y que Israel merece ser ayudado o apoyado, no veo nada malo en eso. Pero es esa decisión, en este contexto, que además acordámonos que estamos en una situación que ahora con la revocación del tratado de parte americana con Irán, las tensiones están muy altas. Me parece, y parece a muchos analistas, aumentar el peligro y la tensión, y realmente la situación estaba bajo control, no tranquila, porque siempre está a punto de arder aquello, sobre todo Gaza, repito, porque si ves no hay muertes ni mucha protesta en otras partes palestinas. Pero Gaza es lo que es, está contenido Hamas ahí, que es un grupo terrorista muy activo que está empujando a esta gente en estas protestas, y también hay un enfado, o sea, sincero, auténtico.
y finalmente viene de decisiones políticas de parte de Trump y de Netanyahu, a quien le beneficia mucho porque tiene sus propios problemas en casa, y lo que estamos viendo ahora es esta sangre y esta violencia que no creo que era necesario. Netanyahu está investigado además por casos de corrupción. María Luisa Rosell. Sí, yo coincido con Sebastián, creo que rompe con el consenso mundial que había de mantener una neutralidad entre israelitas y palestinos. La presencia, o mejor dicho, la ausencia de los embajadores europeos, solo 4 de los 28 embajadores europeos que están presentes en esta ceremonia de inauguración de la embajada, prueba de que efectivamente hay un rechazo a la política del presidente Donald Trump de abrir o de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, y aviva el avispero, como bien dice Sebastián, sobre una posibilidad de mayor violencia en la región. Y además coloca a Estados Unidos en una situación bastante complicada. Rusia ha mostrado su desacuerdo, la China ha mostrado su desacuerdo, Naciones Unidas ha mostrado su desacuerdo. Estados Unidos simplemente ha hecho esta decisión con un cálculo doméstico, sin tener en cuenta las consecuencias internacionales que tiene una decisión de esta envergadura. Y el hecho de que Trump no mida las consecuencias de esta decisión puede traer mayores complicaciones a la región. Además, hay que señalar que la posibilidad de que ocurriera violencia, como hemos visto el día de hoy, ya se veía desde diciembre, cuando el presidente hizo este anuncio. Muchos le advirtieron desde el comienzo que no hiciera este anuncio, que esperara, que no había ninguna urgencia. Estados Unidos había tenido una política tradicionalmente durante varias décadas de mantenerse imparcial en este tema y en este asunto, y no había ninguna necesidad del traslado de la embajada, así que ha sido básicamente un gran error. Yo le quiero preguntar algo, Sebastián. Usted ha cubierto mucho terrorismo internacional, crimen internacional, incluso ha sido finalista de un premio Pulitzer por ese tipo de investigaciones, y conoce Israel y el Medio Oriente y demás. ¿Usted cree que una determinación de estas características puede producir o dar pie a un atentado terrorista de parte de los islamistas, de los radicales del Islam? Puedes ciertamente fomentarlo, digamos, dentro de lo que es Hamas y los palestinos locales, si hay siempre, digamos, una tendencia a intentar hacer muy controlado por los israelíes, puede fomentar que terroristas locales hacen, y puede ser otra bandera más, ¿no?, para el terrorismo de otros grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico para atacar a Israel. Pero estos grupos atacan a Israel igualmente, ¿no? O sea, digamos, es otra causa que uno puede coyunturalmente decir, lo estoy haciendo por esta razón. O sea, sí, en el contexto, digamos, del momento puede ser una causa más. La lástima también, para añadir una cosa de esta situación, es que a Israel muchas veces se le ataca de una forma injusta, ¿no? Yo creo que sobre todo en Europa hay a veces inclusive se mezcla el antisemitismo, decir, bueno, yo solo estoy criticando a Israel, pero, o sea, se ve de una forma sesgada. Lo que está haciendo con esta política de Estados Unidos es que defiende más a Israel contra ataques injustos, un poco desvalorizando su autoridad para cuando hay ataques injustos decir, mira, en este vamos a estar con Israel, ¿no? Porque realmente ahora estamos fomentando, digo otra vez, hay que verlo en el contexto de lo que está pasando en Medio Oriente en ese momento, y no es un buen momento.